Estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con nuestros distinguidos invitados sobre el pacto propuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, relacionado con un diálogo nacional. Hemos estado hablando en la primera parte del programa con el licenciado Juan Cohen y el politólogo Belarminio Ramírez, y se reincorpora a la conversación el señor Roger Marte, quien es un destacado dirigente del PRM, y la licenciada Michelle Ortiz, presidenta en funciones del Partido Acción Liberal. Buenas noches a los que se incorporan nuevamente. Señor Ortiz, hemos estado hablando de la importancia del diálogo iniciado por el presidente Luis Abinader con dirigentes de varios partidos y las expectativas que existen de que ese diálogo sea extendido a otros sectores importantes políticos y de la sociedad civil de la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión como presidenta en funciones del Partido de Acción Liberal sobre esta iniciativa presidencial? Y la misma pregunta para el señor Roger Marte. Bueno, don Miguel, buenas noches a todos y a los amigos televidentes. Pues realmente el tema de los diálogos siempre es importante, sobre todo en nuestro país, pues que todos los sectores políticos en especial pues circunscriben y diríamos que toman las grandes decisiones que se pueden ayudar a que nuestra sociedad y que nuestro país pueda avanzar. El diálogo que pues ahora ha sido iniciado por el presidente Luis Abinader, también en un momento que fue llevado a cabo por el presidente Danilo Medina, no solamente de que en este momento que lo hace en medio de una pandemia, donde necesitamos pues la experiencia de pasados mandatarios y de líderes de las diferentes organizaciones políticas que juegan un rol fundamental, como ya expresé, permitirán que se puedan tomar decisiones e iniciativas que se desarrollen concretas en diferentes ámbitos. No solamente creo que en el tema de la salud, que es lo de más importancia, pero también hay que tomar en cuenta pues otros ámbitos, como es el caso del pacto fiscal, que siempre se ha hablado y aunque se ha tomado en los últimos días iniciativas que permiten y apalancarán de alguna manera económicamente lo que son las MIPYMES y las pequeñas y medianas empresas, pero también de que de alguna manera pues tendrán que ver algunas decisiones estatales en este sentido. Se hizo grandes logros con el tema del Pacto para la Educación, de que en algún momento se hizo una revolución educativa llevada a cabo por el presidente Danilo Medina, pero aún hay ciertas deudas que tiene el Estado Dominicano y diríamos que como país para que los pequeños y medianas empresas, pero también las grandes empresas, pues algunas que tienen exoneraciones en cuanto en materia diríamos que eléctrica por un lado, otras para el tema inclusive de la parte impositiva. Esto permitirá que nuestro país pueda seguir un pleno desarrollo y sobre todo que podamos ganarle la batalla al COVID-19, que no solamente es en materia de salud, sino de que también cómo vamos a poder seguir un crecimiento económico y que por supuesto nuestro país pueda seguir por el sendero del progreso. Señor Marte, ¿cómo ha sido recibido al interno del PRM la iniciativa presidencial? Bueno, don Miguel, buenas noches y buenas noches a los telespectadores que están en sintonía. Naturalmente estamos muy cónsonos con la idea del presidente de la República, que ha iniciado un pacto pensado, un proceso de diálogo pensado durante la campaña electoral y luego en el proceso ya como presidente electo ha impulsado este diálogo con los sectores productivos y populares de la nación, con los sectores políticos. En este caso ha iniciado conversaciones con las organizaciones políticas opositoras y desde ese punto de vista nosotros entendemos que esto marca la pauta para que los sectores productivos y populares en las próximas convocatorias del Consejo Económico y Social logren concertar los pactos pendientes establecidos en la Ley 1-12 o Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que en su capítulo 20 establece claramente los pactos pendientes que están aquí en el país. Y en medio de esta pandemia, como señala Michelle, es muy importante y es un hecho trascendente de que el presidente de la República dé muestras claras de los niveles con los que manejará el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de la participación democrática y de la toma de decisiones en beneficio del país. Como decía Michelle, la reforma fiscal, que es uno de los puntos importantes que se iniciarán en los próximos meses dentro de ese diálogo nacional a través del Consejo Económico y Social, viene a ejecutar una serie de acciones en beneficio de los pequeños y microempresarios para evitar así la evasión fiscal y poder impulsar un proceso de desarrollo sostenible en materia tributaria, además del pacto eléctrico, que es una tarea pendiente de los sectores productivos y populares de nuestro país para lograr arribar a un acuerdo, una concertación que le dé solución a la problemática de los problemas estructurales del sistema energético de nuestro país. Bueno, evidentemente no habrá pacto fiscal mientras no haya un pacto eléctrico, porque del primero
depende, el segundo depende del primero, ¿no? Ahora bien, mucha gente entiende que los problemas del país son de tal naturaleza y son tan diversos, que centrarse en la solución, un pacto global para solicitar, para tratar de encarar la problemática nacional en su conjunto, podría hacer imposible o dilatar el éxito de un pacto que en este momento tiene para mí una prioridad fundamental: la crisis sanitaria como resultado de la pandemia y la crisis económica que de ella ha resultado. Y una tercera prioridad en las circunstancias actuales, que es, sin lugar a dudas, el tema educativo. Es decir, que todavía, debido a la pandemia y a la crisis económica misma, es imposible comenzar presencialmente en la educación el año escolar, y es poco probable que haya suficiente experiencia y suficiente capacidad en el país en términos de, diría yo, de digital, en términos digitales, como para hacer exitosa un año escolar, o exitoso un año escolar virtual como ha sido planteado, ¿no? A mí me parece, señor Belarmino, señor Cohen, señor Marte, señor Ortiz, que ese debe ser, vamos a dedicarle los pocos minutos que nos quedan del programa a ese tema, porque yo creo que eso me parece fundamental. El que mucho abarca, poco aprieta. Así es, don Miguel. La educación, por ejemplo, en las universidades, nosotros nos estábamos preparando para una educación virtual dentro de 10 años, pero la crisis aceleran y traen cambios que luego se quedan. Esto hay que entenderlo. O sea, nos preparamos para educación virtual con soporte de radio y televisión. Hay que hacer todo el esfuerzo del lugar para que funcione. Y si funciona, se queda. Y si se queda, eso va a cambiar la dinámica educativa de forma tal que, por ejemplo, el personal docente que tenemos hoy, en un 90 y algo % no se necesitará en un modelo de educación virtual. El problema, señor Ramírez, es que eso podría, si solo se da parcialmente, acentuaría la enorme desigualdad y el enorme abismo que existe entre las personas que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no tienen acceso a esa calidad. En la radio se puede llegar a todo. O sea, el diseño que tienen el Ministerio de Educación abarcaría el universo, pero esto, para que sea posible, la sociedad tiene que comprometerse, Miguel, porque tú te imaginas la cantidad de ruido que hay en los barrios de este país. Y ahora con la pandemia son miles y miles de guaguitas que salen a vender víveres con bocina. Entonces, esto es un asunto muy serio. Si habrá docencia virtual, cada hogar se convierte en un salón de clase. Y eso requiere de un compromiso hasta para controlar ruido. Pero si cada casa es un salón de clase, eso significa que las madres solteras, que las madres, los matrimonios o las familias uniparentales van a tener muchas dificultades económicas. Y eso va a ser un grave problema. Gente que estudiaban y que trabajaban porque tenían el muchacho con tan detendida, ahora van a tener que quedarse a cuidar al muchacho. O sea, esto es una cosa muy complicada, muy seria. Y para que esto funcione, la sociedad en su conjunto tiene que involucrarse. Tenemos un problema mayor de por medio. Y este problema, para afrontarlo, no podemos jugar a la política, ni a los partidarios, ni a lo electoral, ni nada de eso. Porque si la educación sucumbe, se perdió todo. Entonces, es un reto grande que tiene el gobierno, que tiene el presidente, de construir una base social sólida. Y para que eso sea posible, el nivel de confianza en el gobernante tiene que ser alto, el nivel de respeto social. Entonces, él se está moviendo. Yo percibo que va a recibir el empoderamiento de la sociedad. Ahora, lo que no estoy es muy seguro de que vaya a recibir la comprensión total de sus propios partidos. Bien, señores, no nos queda mucho tiempo. Señor Cohen. Alguien me preguntaba, don Miguel, que yo hubiera hecho realmente si me hubiera tocado dirigir el país. Y yo le decía, mira, el primer pacto que había que hacer es el que hizo Balaguer en 1966
una ley de austeridad, es un pacto de austeridad. Yo creo que primero tú tienes que ponerle un sello a tu mandato, a tu gobierno, ¿no? Y yo realmente, ojalá que no sea una política expansiva. Estoy viendo cosas que yo lo hubiese pensado un poco más. Por ejemplo, yo pienso que el turismo, por poner un ejemplo, en estos momentos, es un bien inelástico, que si tú le bajas el precio o le das un seguro, eso no va a mover el turismo. Entonces hay que pensar muy bien en invertir en el turismo en una situación como esta. Y estoy de acuerdo que hay que elegir 3 grandes temas. Y el principal ahora mismo es la salud del pueblo dominicano, la nutrición del pueblo dominicano y crear un modelo. Podemos esperar 6 meses, 8 meses, pero un modelo educativo realmente consensuado con la sociedad. Como bien dice Belarminio, hay muchísimos lugares que no se sabe qué va a pasar, porque hay condiciones sociales que ahora mismo nos está pensando en escuelas, si se quiere, en algunos lugares, por la situación de la nutrición, por la situación del desempleo que también estamos viviendo. Entonces yo creo que una ley de austeridad era el gran mensaje que tenía que dar el presidente, el gran pacto para iniciar un diálogo nacional, que es un diálogo social. Entonces yo entiendo que la sociedad va a estar vigilante de los acontecimientos. Yo creo que tiene que venir esa gran austeridad en la República Dominicana, que no puede seguir las campanas como sonaban, no pueden seguir sonando. Yo creo que hemos visto los baches que nos dejó incluso el PLD con tantas nóminas falsas, si se quiere, ¿no? Así es que yo invito a que el presidente Luis Abinader haga un pacto de austeridad en su gobierno. Una ley de austeridad en situaciones de crisis como la presente significa la eliminación del gasto superfluo, pero los economistas han dicho que el país necesita una gran inyección de recursos para rehabilitar la economía. Si no se rehabilita y no se reactiva la economía en el menor plazo posible, las posibilidades del gobierno de encarar con éxito el tema sanitario va a ser muy difícil, porque estamos ante un dilema, ante una situación muy difícil. Facilítale el desarrollo a la pequeña y mediana empresa y a la empresa. Yo, por ejemplo, el crecimiento de la economía dominicana ha dependido o ha estado sustentado en los últimos 20 años básicamente en el consumo, de manera pues que eso parece una receta muy adecuada. Lo que procede es la expansión del Estado social, según lo plantea la CEPAL. ¿Qué vamos a hacer sin empleo? Sí, me gustaría saber la opinión de la señora Ortiz. Mire, yo creo que don Miguel, pues en cierto modo, pues estoy de acuerdo con lo que establece el profesor Belarminio y el señor Juan Cohen, pero creo que también, pues en el tema justamente, yo que he trabajado muy de cerca con los emprendedores, en cuanto al pacto fiscal, y usted bien establecía, don Miguel, de que pues va de la mano con el tema de lo que es el pacto eléctrico, de eliminar los subsidios, las exoneraciones a organizaciones e instituciones, pues que lo tienen, transparentar y trabajar pues a corto, mediano y largo plazo en una planificación realmente estratégica que permita pues visualizar realmente cuáles son y dónde se están generando las pérdidas, que son más de un 30% en cuanto al eléctrico, y que pues justamente en ese escape pues ha hecho de que el Estado tenga, y justamente al mismo ciudadano que le hemos visto en los últimos días como pues negocios que han estado cerrados, queja constante de ciudadanos de que no están abiertos porque estaban por el tema del COVID-19 y como quiera seguía cobrándosele lo que era el monto de la factura, diríamos que en una media. Pero creo que todavía hay medidas que sí se pueden tomar en cuanto al, por ejemplo, al pacto fiscal. Yo siempre soy de las que cree que el tema de que cuando tú le facturas al Estado, a pesar de que se han impuesto y tratado de llevar mecanismos que permitan tener una certificación de fondos, el mismo trámite y la burocracia que se lleva para poder conseguir un pago, hace de que no necesariamente en el mes que tú vendas o brindes un servicio, o sea, o puedas suministrar un bien, de que se te pague. Y ese 18%, por ejemplo, para una pequeña empresa, si es $1 millón de pesos, 180,000 pesos que tengan que pagar de impuestos del ITEVIS, por ejemplo, del bien transferido o servicio, pero no necesariamente que tú lo hayas cobrado. Debería de tener el Estado para empezar un mecanismo de que haga una retención y al final que se haga un cruce de la rebaja que pudieras tener del tema del ITEVIS a favor. Por poner un ejemplo de los numerosos que yo pudiera tener. Tenemos el caso en cuanto a la educación.
la reinscripción. Hemos hablado y se han llevado propuestas y ya he visto algunos legisladores jóvenes, lo cual me enorgullece y los felicito también, aprovecho este espacio, por el tema de la reinscripción. Pero vamos a transparentar realmente qué significa la reinscripción, ¿devolver el próximo año o a transparentar realmente la relación de los padres con los que son los colegios, o sea, privados? ¿Por qué? Porque para empezar por allí, luego lo que va a tener es un alza natural. Y durante todo este tiempo han tenido la carga de los costos operativos que no necesariamente lo están teniendo, o sea, de la planta física, de la electricidad, que bueno, diríamos no están allá, pero sí están teniendo costos operativos desde tecnología y que son necesarios para la educación ponerla en marcha. Y que pues por supuesto significa de que es un incremento en el costo, pero también en cuanto a la parte pública, sí hay que llevar a cabo un plan, porque yo no creo que... Pero yo entiendo, 100%. yo entiendo que el pretexto o la justificación de los colegios privados tiene alguna justificación de carácter económico. Yo lo entiendo, y que el gobierno debe cuidarse de no dañar y no herir la educación privada, porque eso agravaría el problema de la educación en sentido general. Pero en una situación de crisis como esta, la carga tiene que ser equitativamente repartida. No puede ser solamente para un sector. Es decir, no puede ser solamente para un sector. Y yo creo que en ese sentido, el presidente Luis Abinader tiene que, yo espero y confío en su juicio, de que la carga de la pandemia, la carga de la crisis, sea equitativamente distribuida en la población dominicana. Señores, nos quedan 4 minutos. Yo le voy a conceder exactamente 1 minuto a cada uno, comenzando por el señor Marte, siguiendo por el señor Ramírez, el señor Cohen, y vamos a terminar con la licenciada Ortiz, pero le agradecería que trataran de circunscribirse a ese minuto porque el tiempo no lo controla. Señor Usted abordó 2 temas, señor Miguel, con relación a las prioridades del país en este momento. Usted decía, bueno, el que abarca mucho poco aprieta, pero debo sintetizarle de que el presidente de la República ha dado muestras claras de la decisión inquebrantable que tiene de salvaguardar la salud pública del pueblo dominicano bajo cualquier costo, bajo cualquier circunstancias. Eso es importante decirlo, con un incremento de 15,000 millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud, una orden al Ministerio de Obras de Salud Pública para canalizar unas 100,000 muestras PCR que llegaron al país hace unas semanas, y una orden al director del Sistema Nacional de Salud para gestionar la llegada al país una vez ya se esté comercializando las vacunas en contra del COVID-19. En materia de los demás pactos pendientes, Luis ha iniciado un proceso importante con relación a la centralización para eficientizar el sistema de energía eléctrica en nuestro país, con la centralización de las sedes a través de un consejo. De manera pues que una vez ya abordados esos 2 temas importantes para la República Dominicana y el de la educación, con un esfuerzo de un 100%, tanto del Poder Ejecutivo como del ministro Roberto Fulcar, para lograr tener el mayor éxito posible dentro de las vicisitudes que se pudiesen presentar ante la virtualidad inminente que obliga al sistema de educación a llevar a cabo este proceso de transformación acelerado. Muchísimas gracias, señor Marte, porque el tiempo se nos va encima. Señor Ramírez. Lo primero es que en este momento procede a expandir el Estado social. ¿Qué vamos a hacer con los miles y miles de personas que pasan a ser desempleados y caen en la pobreza? El gobierno tiene que garantizar la nutrición y alimentación de esa población pobre, y eso hay que pactarlo, porque hay que implementar inclusive nuevos programas. Lo segundo es la educación. Para que esta educación funcione virtual con radio y televisión, se requiere de un gran pacto social que tiene que ir acompañado de programas sociales, porque ahora el gobierno no tendrá que pagar desayuno, almuerzo ni merienda escolar, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer llegar a esos hogares pobres esos recursos para que la madre pueda quedarse a cuidar a sus hijos? Y eso es el gran pacto. Educación y nutrición del pueblo dominicano. Lo otro puede esperar. Queda un solo minuto, por favor, señor Cohen. 30 segundos para usted. Yo creo que, como decía Winston Churchill, la incertidumbre siempre acompaña al hombre y al Estado. Yo creo que es un gran momento de incertidumbre, tanto para todos los dominicanos como para el mismo presidente, y que vemos saludable el diálogo, un diálogo social, como dice Belarminio, que apunte hacia los problemas sociales
que hoy tenemos, no a la expansión de una economía. Yo creo que ese es el gran tema, y que se oigan todas las campanas. Ya las campanas del mismo PLD ya las conocemos. Entonces, oye otras campanas, quizás de alguien muy pequeño, tú puedes tener una gran alternativa, ¿verdad? Una gran información. O sea, que vemos saludable que se convoque a un pacto social. Muchísimas gracias, señor Ortiz. Bueno, qué bueno saber que tenemos un diálogo y que pues el presidente Luis Abinader, estén o no, pues las banderías políticas se están dejando a su lado y la preocupación realmente se circunscribe en la ciudadanía y en cada uno de los dominicanos, en poder llevar soluciones que no solamente sean viables, saber que también pues está trabajando de la mano del sector empresarial con las alianzas público-privadas que permitirán no solamente mirar hacia otros sectores que deben de ser pues dinamizados para poder dinamizar, valga la redundancia, la economía y que podamos salir pues no solamente airosos, sino que también pues fortalecidos luego de que pase la pandemia. Tomar en cuenta la salud, que siempre va a ser una prioridad, como está establecido como derecho fundamental, y por supuesto la misma educación, donde cada uno de nosotros también somos responsables de poder aportar nuestro granito de arena desde donde nos toque. Bien, jóvenes, les estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad. Les pido excusa si lo apremié en algún momento para pasar a otro invitado, porque el tiempo no lo controlo yo, desgraciadamente. Espero seguir contando con la gracia de su participación en futuros programas. Estoy sumamente agradecido y creo sinceramente que también lo están los amigos televidentes que han tenido el privilegio y la oportunidad de escuchar voces muy autorizadas sobre un tema de los más alto interés para la nación dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseo un buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.